Evaluemos la igualdad de la proporción de 3 o más poblaciones. Ya sabemos cómo hacer inferencia acerca de la proporción de dos poblaciones. Ya lo vimos y para eso utilizábamos como estadístico de prueba el valor z. Ahora, cuando hagamos inferencia de 3 o más poblaciones, que es una extensión del análisis anterior, nuestro estadístico de prueba será un valor de chi cuadrado. Un poquito de notación. Recordemos, la P minúscula para nosotros indica la proporción de ocurrencia de un evento en la población. Y el número subíndice nos indica a qué población o grupo pertenece esa proporción. Fíjense que estamos utilizando una letra K. Y esa letra K dice el número de poblaciones o grupos que nosotros estamos evaluando. N lo utilizamos para el tamaño de la muestra y K lo utilizamos para el número de grupos o poblaciones. Para hacer inferencia acerca de la igualdad de las proporciones, nuestra hipótesis nula será que todas las proporciones, es decir, la proporción de cada una de esas poblaciones, son iguales. Todas son iguales entre sí. Y nuestra hipótesis alterna es que no todas las proporciones son iguales. Cuando decimos no todas, es decir, por lo menos una de ellas es diferente. ¿Cuál? No lo sabemos, pero por lo menos una de ellas, o dos o tres, es diferente de las demás. Como nuestra prueba de hipótesis no nos dirá cuál es la que es diferente, después si encontramos diferencia, nosotros podemos hacer ciertas pruebas para encontrar cuáles son las que son diferentes. Y ya lo veremos. Para entender esto, vamos a utilizar un ejemplo. J.D. Power & Associates es una empresa que utiliza la proporción de propietarios, que es probable que vuelvan a adquirir un vehículo de la misma marca, como un indicador de lealtad de marca. Es decir, si yo compré un Honda Accord y estaría dispuesto a volver a comprar un Honda Accord, tengo lealtad de la marca. Pero si no estoy dispuesto a volver a comprar el mismo vehículo, no tengo lealtad de marca. En nuestro ejemplo, la proporción 1 será la proporción de personas que dijeron que es probable que vuelvan a comprar un Chevrolet Impala. La proporción de la población 2 será la proporción de personas que dijo que es probable que vuelva a comprar un Ford Fusion. Y P3, o proporción 3, será la proporción de personas que dijeron que es probable que vuelvan a comprar un vehículo Honda Accord. Recordemos, ellos ya tienen un vehículo de ese modelo y marca y les están preguntando qué tan probable es que lo vuelvan a comprar. Simplemente lo mismo, pero más nuevo. Así que nuestra hipótesis nula es que la proporción de lealtad de marca es igual para los tres vehículos. Es decir, ellos no cuentan o ninguno de los vehículos tiene una lealtad mayor o menor que los demás. Y nuestra hipótesis alterna será que no todas las proporciones son iguales. Por lo menos una de las proporciones es diferente a los demás. Puede que sea mayor, puede que sea menor. No nos interesa eso. Simplemente nos interesa saber si son o no son iguales. Los datos para este ejercicio han sido sacados del archivo AutoLoyalty, que fue tomado de Anderson. Muy bien, ¿qué es lo que nos dicen los datos que observamos o los datos que se recogieron? Se le preguntó a un total de 125 propietarios de Chevrolet Impala, a 200 propietarios de Ford Fusion y a 175 propietarios de Honda Accord. De estos, 69 dijeron que sí volverían a comprar un Chevrolet Impala, que sí es probable que lo vuelvan a comprar. 120 dijeron que sí es probable que vuelvan a comprar el Ford Fusion y un total de 123 dijeron que sí es probable que vuelvan a comprar el Honda Accord. 56, 80 y 52 dijeron que no es probable que vuelvan a comprar el mismo vehículo.
¿Cuáles son los totales de los que dijeron que sí, independientemente de la marca? Es la suma de la fila. 312 individuos dijeron que sí volverían a comprar el mismo vehículo y 188 dijeron que no. En total se le preguntó a 500 propietarios. Notemos de que para todos los vehículos es mayor la frecuencia de individuos que dijeron que sí es probable que vuelvan a comprar el mismo vehículo que la frecuencia de los que dijeron que no es probable. ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a hacer? Recordemos, la hipótesis nula es que la proporción de individuos que dijeron que sí es probable que vuelvan a comprar el vehículo es igual para los tres vehículos. La hipótesis alterna es que por lo menos una de esas proporciones es diferente a las demás. Para hacer eso, vamos a hacer una diferencia entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas. ¿Qué significa esto? Frecuencia observada es lo que tenemos en nuestros datos. Son los 69, 120 y 123 individuos que dijeron que sí volverían a comprarlo. Ahora, la frecuencia esperada la vamos a sacar de la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, son frecuencias que deberían de ser, no las que observamos. Por eso se llaman frecuencias esperadas. Ya veremos cómo lo calculamos. Y lo que vamos a tratar de evaluar es si existe diferencia significativa entre las frecuencias esperadas y las observadas. Esa será la prueba que haremos. ¿Qué tan parecidas son? El racional de las frecuencias observadas es que 312 de los 500 individuos dijeron que sí volverían a comprar el mismo vehículo. Esa es la suma de todos los que dijeron que sí, independientemente la marca. Si las proporciones son iguales, significa que esa relación se mantiene y que en todos ellos vamos a tener 312 sobre 500, 0.624 o 62.4 de lealtad de marca o de probabilidad de que sí volverían a comprar el mismo vehículo. Ese valor de probabilidad debería de ser el mismo en los tres grupos, si se mantiene la hipótesis nula de que son iguales. Para calcular las frecuencias esperadas, lo vamos a indicar con la letra I minúscula y los subíndices I y J. El subíndice I se utiliza para referirnos al número de la fila. De arriba hacia abajo, la primera fila es 1, la segunda es 2 y la tercera es 3, así como lo miraríamos en Excel. Y la J la vamos a utilizar para referirnos a la columna. Así, la primera columna de izquierda hacia derecha es columna 1, la segunda es columna 2 y la tercera es columna 3. Simplemente son para ubicarnos en los cuadros. Entonces, para encontrar la frecuencia esperada de una celda específica, porque cada celda tiene sus propias coordenadas, su propia fila y su propia columna. Entonces, para encontrar la frecuencia esperada de cada una de las celdas, vamos a multiplicar el total de esa fila por el total de esa columna y lo vamos a dividir para el tamaño total de la muestra. Veamos entonces. Hagamos un poquito de notación para estar claros aquí. ¿Cuál es la fila 1? Esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Esto es nada más las coordenadas de esas celdas. 2, 1, 2, 2 y 2, 3. ¿Cómo se calculan entonces las frecuencias? Hagamos el cálculo. Frecuencia esperada. Recuerden, este ya no es el valor que observamos en los datos, sino el que esperamos observar si se mantiene la hipótesis nula. Así que multiplicamos
vamos a borrar los índices, subíndices para tener más espacio. Así que dijimos, total fila 1 es 312 por total de la columna, 125 sobre el total, 500. Valor esperado de fila 1, columna 2. Total de la fila, 312 por 200 sobre 500. Frecuencia esperada de la fila 1, columna 3. 312 por 175 sobre total, que es 500. Valor esperado. Fila 2, columna 1. 188 por 125 sobre el total, 500. Valor esperado. Fila 2, columna 2. 188 por 200 sobre 500. Ya vamos a hacer el cálculo de todos. Y valor esperado de fila 2, columna 3. 188 por 175 sobre 500. Y eso nos va a dar las frecuencias esperadas. Hagamos los cálculos. Pueden sacar su calculadora, les voy a dar un segundito para que me acompañen con los cálculos. Tenemos 312 por 125 entre 500. Esperábamos observar una frecuencia de 78 personas que dijeron que sí volverían a comprar el Chevrolet Impala. Siguiente, 312 por 200 entre 500. Esperábamos que 124.8 personas dijeron que volverían a comprar el Ford Fusion. No importa que tengamos el decimal ahí, es una frecuencia esperada. El tercero es 312 por 175 entre 500. Esperábamos 109.2 personas que dijeran que sí volverían a comprar el Honda Accord. 188 por 125 entre 500. 47 que dijeran que no volverían a comprar el Impala. 188 por 200 entre 500. 75.2 que dijeran que no volverían a comprar el Ford Fusion. Y finalmente 188 por 175 entre 500 que dijeran que no volverían a comprar el Honda Accord. Esas son nuestras frecuencias esperadas. ¿Qué tan parecidas serán a las frecuencias observadas? Para calcular nuestro estadístico de prueba, aquí es a donde nosotros vamos a comparar frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. La letra F indica frecuencia observada. La letra E indica frecuencia esperada. Y ese valor de chi cuadrado, que vamos a calcular como nuestro estadístico de prueba, lo vamos a ubicar en una distribución de chi cuadrado con K-1 grados de libertad. Anteriormente hemos hecho N-1 grados de libertad, tamaño de la muestra -1. Aquí vamos a utilizar K, que es el número de grupos, -1. Así que hagamos el cálculo de nuestro valor de chi cuadrado. El cuadro que está en verde son las frecuencias esperadas y las frecuencias observadas. Voy a resaltar las frecuencias observadas. ¿Cuáles son las frecuencias observadas? Son estas, donde dice conteo de los que dijeron que sí y conteo de los que dijeron que no. Esa va a ser nuestro valor de la frecuencia observada.
Así que pongamos los valores. ¿Cuántos dijeron que sí al Impala? 69. ¿Cuántos dijeron que sí al Fusion? 120. Y sí al Honda Accord, 123. Rellenamos con los que dijeron que no para cada uno de esos vehículos, que son 56, 80 y 52. Veamos ahora las frecuencias esperadas. ¿Ya? Esto ya lo vamos a aprender a hacer en JASP. Pero es importante que entendamos de dónde viene el cálculo. Así que las frecuencias esperadas de los que dijeron que sí es 78, 124.8, 109.2, 47, 75.2 y 65.8. Para calcular el valor de chi cuadrado, primero tenemos que calcular la diferencia que existe entre esas frecuencias. Observada menos esperada. 69 menos 78 nos da un valor de menos 9. 120 menos 124.8 es igual a menos 4.8. 123 menos 109.2 es igual a 13.8. 56 menos 47 es igual a 9. 80 menos 75.2 es igual a 4.8. Y 52 menos 65.8 es igual a menos 13.8. Como tenemos valores positivos y negativos, vamos a elevar eso al cuadrado. Así que 9 por 9 es igual a 81. Aquí tenemos el otro 9, así que va a ser 81 también. 4.8 elevado al cuadrado es igual a 23.04. Y 13.8 elevado al cuadrado es igual a 190.4. Y ahora lo que vamos a hacer para calcular el valor de chi cuadrado es dividir esa diferencia al cuadrado para el valor esperado. Así que eso va a ser igual a 81 sobre la frecuencia esperada, 78. 23.04 sobre la frecuencia esperada de 124.8. Y así para todos ellos. Eso valor sobre el valor de la frecuencia esperada. Lo voy a borrar para que tengamos espacio. ¿Ok? Ahora sí. 81 entre 78, 1.03. 85. 23.04 entre 124.8, 0.1846, 190.4 entre 109.2, 1.74, 36, 81 entre 47 es igual a 1.7234, 23.04, diferencia se le baja al cuadrado entre el valor esperado de 75.2, 0.3064, 190.4
entre frecuencia esperada 65.8 es igual a 2.8936. Y recuerden, la fórmula del chi cuadrado es la suma de las filas y la fila de las columnas, es decir, la suma de todos esos cálculos. Así que ahora, eso que calculamos tenemos que sumarlo. Y vamos a tener 1.0385 más 0.1846 más 1.7436 más 1.7234 más 0.3064 más 2.8936. Puede que tengamos ahí un pequeño error de aproximación, pero debería de darnos el valor de chi cuadrado 7.8901. Este cuadro que está aquí abajo es el que se obtiene de JASP, que ya vamos a aprender en el tutorial cómo obtenerlo. ¿Cuánto es el valor de chi cuadrado que nos dio? 7.89. Así que estamos bien, hicimos bien el cálculo. ¿Cuánto es el tamaño total de la muestra? Es un tamaño de 500. ¿Cuántos grados de libertad tiene el análisis? K-1, 2. Y ese valor de chi cuadrado que obtuvimos tiene una probabilidad de 0.019. Si estuviéramos utilizando un nivel de significancia, alfa igual a 0.05, significa que al ser el valor P menor que nuestro alfa, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alterna. ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? Que todas las proporciones son iguales. Es decir, todos los vehículos tienen la misma proporción de lealtad de marca. Y estamos rechazando esa hipótesis nula. Eso quiere decir que, en favor de la alterna, no todas las proporciones son iguales. ¿Cuál? No lo sabemos todavía, pero sí sabemos que por lo menos una de ellas es diferente a las demás. ¿Cuáles son los pasos generales entonces? Bueno, para hacer esta prueba de hipótesis y que no se nos olvide después, primero hay que declarar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Tenemos que seleccionar muestras aleatorias y calcular frecuencias observadas. Después tenemos que asumir que la hipótesis nula es verdadera y calculamos frecuencias esperadas. Si las frecuencias en todas las celdas es mayor o igual a 5, procedemos a calcular el valor de chi cuadrado. Y con ese valor de chi cuadrado, si el valor P es menor o igual que el alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si no lo es, no podemos rechazar la hipótesis nula. Bien, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna y nuestra conclusión es que las proporciones no son iguales. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos para saber cuáles de ellas son las que no son iguales? Para eso vamos a utilizar un procedimiento de comparación múltiple. Sepamos que hay varios procedimientos de comparación múltiple y ellos lo que nos permiten es identificar a dónde se encuentran las diferencias. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las proporciones. Si ustedes se fijan, a pesar de que estamos haciendo una prueba de hipótesis para identificar si las proporciones de las poblaciones son iguales, todavía no hemos calculado proporciones. Así que procedamos a calcular entonces las proporciones. La proporción de los clientes que tienen lealtad de marca para el Impala es igual a 69 entre 125, es decir, 0.552. La proporción de clientes que tienen lealtad de marca al Ford Fusion es 120 entre 200, 0.6. Y la proporción de clientes que tienen lealtad de marca al Honda Accord es 123 entre 175, que es
0.7029. Bien, si sabemos que no son iguales, obviamente, ya dijimos y demostramos al rechazar la hipótesis nula que estadísticamente no son iguales esas proporciones. Veamos a dónde están esas diferencias. Para encontrar esas diferencias, vamos a utilizar el procedimiento Maras-Quilo para comparación por pares. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular los valores absolutos de esas diferencias. Así que la diferencia entre el Chevrolet Impala y el Ford Fusion es 0.5520 menos 0.6. Como es valor absoluto, vamos a omitir el signo. Y esa diferencia es de 0.048. ¿Cuál es la diferencia entre las proporciones del Chevrolet Impala y el Honda Accord? 0.552 menos 0.7029. Como es valor absoluto, omitimos el signo y nos da 0.1509. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la proporción del Ford Fusion y el Honda Accord? 0.6 menos 0.7029. Y la diferencia es 0.1029. Bien, no solamente sabemos las proporciones, sino que sabemos la diferencia que existe entre las proporciones de esos grupos en valores absolutos. No importa aquí si es mayor o menor, simplemente queremos saber los valores de esas diferencias. El procedimiento Maras-Quilo para comparación por pares lo que hace es encontrar valores críticos de esas diferencias. Y lo que vamos a hacer es primero identificar un nivel de significancia. Eso lo vamos a hacer con una distribución de chi cuadrado. Definimos el nivel de significancia, nosotros vamos a trabajar con alfa de 0.05 y ese lo vamos a utilizar para calcular esas diferencias. Vamos a utilizar K-1 grados de libertad. Y nuestro factor de decisión va a ser si el valor absoluto de cualquier comparación, que es este cálculo que hicimos acá, es mayor que el valor crítico que vamos a calcular, porque vamos a calcular un valor crítico, o CV, para cada una de esas diferencias. Entonces, cuando la diferencia es mayor que el valor crítico, vamos a decir que esas proporciones son diferentes entre sí. ¿Ok? Muy bien. Calculemos esas diferencias que deberían de haber, esas diferencias críticas. Utilicemos un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 y tenemos 3 poblaciones menos 1, 2 grados de libertad. Así que el valor de chi cuadrado con alfa, de alfa, es igual a 5.99. Procedamos con nuestros cálculos. Para comparar el Impala, que es 1, Fusion es 2 y Accord es 3, comparar 1 con 2, eso es igual a la raíz cuadrada de 5.99 por la raíz cuadrada de 0.55 por 0.448 sobre el tamaño de muestra que es 125 más 0.6 por 0.4 sobre 200 y todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y después simplemente tenemos que multiplicar. Si gustan pueden darle pausa para que hagan esos cálculos. Esto nos va a dar 2.4474, esa es la raíz cuadrada de 5.99 y la raíz cuadrada de los errores estándar de las proporciones es 0.0566. Así que
esa diferencia crítica debe de ser 0.1384. Ahora repitamos el procedimiento para esa diferencia comparando el Impala con el Accord. Lo mismo, raíz cuadrada de 5.99 multiplicado por la raíz cuadrada de 0.5. Utilizo únicamente dos decimales para ahorrar espacio. Por 0.448 sobre 125 más 0.7029 por 0.2971 sobre 175. Todo ese cálculo, en este momento le pueden dar pausa si gustan. Todo ese cálculo debería darles 0.1384. Y por último, la comparación entre 2 y 3 debería de darles 0.1199. Esas son las diferencias críticas que nos van a ayudar a identificar si los valores absolutos de las diferencias que habíamos calculado aquí son iguales, son estadísticamente significativas o no. Así que en este cuadro lo que tenemos es la comparación del valor absoluto de las proporciones con ese valor crítico que acabamos de calcular. Va a ser significativa esa diferencia si el valor absoluto de la proporción es mayor que el valor crítico. Así que si comparamos el Impala con el Fusion, vemos que no es mayor el valor absoluto de la diferencia. Así que no es una diferencia significativa. Si comparamos el Impala versus el Accord, observamos que sí. Entonces sí es significativa. ¿Por qué? 0.15 es mayor que 0.13. Y por último comparamos Fusion versus Accord y vemos que no es mayor la diferencia absoluta que la diferencia crítica. Así que no es significativo. Al menos una de ellas era diferente a las demás. Y lo que encontramos que las que no son iguales es Impala y Accord. A continuación, haremos un ejercicio que nos ayudará a reforzar el conocimiento aprendido.